Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das se van, esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. ¡Exacto! Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, lugar especial para formar jóvenes en alto riesgo. Regentado por los salesianos de la Iglesia Católica, y esperan por su caridad en esta fecha tan especial de las Pascuas de la Natividad en el mundo cristiano. Es una fecha especial para regalar, para poner la caridad en las manos de Dios, porque los salesianos, imagínense usted, igualmente esta gente que cuida, que regenta el Patronato del Cáncer de Villa González, gente de cristianísima formación. Bien, Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Muy bien, vamos a dar inicio a este programa que está en la antesala de la Nochebuena y es una fecha tan especial para nosotros los cristianos, porque es la Pascua de la Natividad. Esas dos Pascuas que guardamos los cristianos, la Pascua de la Natividad y la Pascua de la Resurrección. La Nochebuena, todo el mundo sabe que eso es, bueno, una especie de recordatorio de la Santa Cena. Dios mío. La Santa Cena, Jesucristo, ese cuadro que pintó Da Vinci, ay Dios mío, se lo ordenó. ¿Quién fue que le ordenó? Da Vinci trabajó para Ludovico y para César Borgia,
creo que fue Ludovico que le pidió que le pintara ese cuadro de Jesucristo en la Santa Cena. Esa cena, Dios mío, qué cuadro ese de Da Vinci. Pero fue un hombre tan inteligente, Da Vinci, que después prácticamente que había pintado ese cuadro, se dio cuenta que el techo estaba muy bajo. El techo del cuadro, donde estaba la habitación donde estaba Jesús con sus discípulos. Y él tuvo la perspectiva que si, por ejemplo, si se paraba uno de los apóstoles, esto iba a chocar con el techo. Y entonces, esa visión la tuvo ese señor Da Vinci. Dijo, no, hay que hacer el cuadro de nuevo. Hay que reformar eso ahí. Dios mío. Qué brillante, qué mente tan brillante. Pero creo que fue Ludovico que le sugirió que le pintara ese cuadro de la Santa Cena. Y pintó la Mona Lisa también. Creo que ahí estando en esa corte, vamos a llamarle así. Porque a César Borgia lo que le hizo fue armas. Qué genial fue Da Vinci. Entonces la Santa Cena, bueno, me imagino que es una réplica del mundo cristiano. La Nochebuena se celebra, o el nacimiento del niño Jesús, que es más luego. Pero yo creo que todo eso se combina en ese cristianismo, todas esas imágenes que uno tiene del tiempo de Jesucristo. Pero bien, los cristianos siempre hemos celebrado esas fiestas con mucho entusiasmo, con mucha fe, con mucho deseo de esperar el nuevo año, con mucho ánimo y con buena salud, pidiéndole siempre a Dios que nos brinde una buena salud. Hoy tengo que presentar mis condolencias al doctor Fausto López Solís, el director del IDOPRIL, una de las instituciones que nosotros tenemos como patrocinador en sus anuncios. Y entonces el IDOPRIL, que es ese Instituto para la Protección el Instituto Dominicano para la Protección del Riesgo Laboral, una institución que brinda un gran servicio al país. Entonces, falleció su madre en La Vega. Esa familia López Solís, muy conocida, familia vegana, completamente vegana. Yo tenía un amigo, apellido Díaz Solís, era un compañero de trabajo mío allá en La Vega. Me imagino que son los mismos, esas familias también, los Solís, es una familia vegana. Entonces, doña Ana Solís, viuda López, es la madre del director ejecutivo del IDOPRIL, el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, el doctor Fausto López Solís. Doña Ana falleció en la paz de su hogar, acompañada de sus hijos, nietos y bisnietos. Entonces, mis condolencias al doctor Fausto López Solís, que ha perdido su madre. Su velatorio será efectuado en la funeraria Blandino de la ciudad de La Vega a partir de las 9 ante meridiano, y a las 3 p.m. hoy ya se ha sido inhumada. Se oficiará una misa de cuerpo presente en la Catedral de La Vega para luego recibir cristiana sepultura en el cementerio de la Laguna de Guaco a las 4 p.m. Es decir, hoy fue sepultada doña Ana Solís, viuda López. Mis condolencias a la familia López Solís. Y uno perder su madre y perderla en esta época, qué duro eso. Estas fechas que son que uno también recuerda mucho a sus familiares idos también, que es muy duro uno recordar a sus padres,
sus hermanos, sus tíos, etcétera, su señora, su mujer, su esposa, seres queridos, todos, hijos, etcétera, Dios mío. Bueno, hoy yo quiero también, porque hay noticias que son tristes como esta, pero hay noticias agradables también, y la fecha es oportuna para eso. Hoy me place felicitar a un hombre bueno de este país, un político decente, un hombre de la vieja guardia balaguerista, pero y del reformismo, de aquel reformismo que acompañó a Balaguer, aquel reformismo balaguerita de verdad, no el reformismo que anda ahora ahí, que eso se llama tigrismo rojo, yo le llamo así, tigrismo rojo, pero aquel reformismo balaguerista, y uno gozar de tener la amistad de José Francisco Suriel, señores, papilongo, óiganlo bien. Ese caballero, que yo tengo unas imágenes que me voy a permitir presentarle a ustedes, porque Suriel es un reformista de la vieja guardia. Ahí comparte Suriel con un grupo de amigos, vamos a ver, ahí está con unas damas, Suriel está en la de arriba, está en el medio, ahí aparece con 3 damas más, siguen vamos a ver las demás imágenes. Si Eri es tan amable, ahí también está conversando con nosotros. Eso es en Nicaragua, él fue ahí en Nicaragua, Suriel fue encargado de la misión en la embajada de Nicaragua, funcionario honestísimo y serísimo. Señores, esa es una carta, por eso quiero destacar esa carta. Esa carta se la envió Balaguer, Joaquín Balaguer, de puño y letra, en el año, miren el año, eso era comenzando el gobierno del 66, 21 de septiembre del año 1966. Balaguer le envía esa carta a Suriel, José Francisco Suriel, papilongo, porque así que conocen a Suriel en las filas del balaguerismo. Y eso, fíjense, distinguido amigo, fíjense, miren la delicadeza de Joaquín Balaguer como líder político, cómo le ponía atención a las cosas. Dice Balaguer ahí, con suma conciencia, no, es que no veo bien ahí. Vamos a ver si yo lo puedo leer con más detalle, porque es importante leer esa carta, porque voy a hablar de algo tan interesante, de lo que es ese liderazgo. ¿Por qué Balaguer consolidó ese liderazgo? Miren la conducta de un Joaquín Balaguer a un militante de su partido, como Suriel, que ahí aparecen varias secuencias de fotos de Suriel. Y esa carta que le comunicó Balaguer, donde le dice el doctor Balaguer, se la envía porque ellos crearon un comité en el Ceibo, de donde es Suriel, para asistir a los reformistas que no tenían trabajo. Óigase bien, en el 66, gente que dejó, como dice, la piel luchando para que Balaguer llegara a la presidencia. Y él se encargaban, él y Carlos Eligio Linares, esa gente, de recoger dineritos y asistencia para atender a esos militantes del reformismo que no tenían empleo. Oigan bien, porque esa es la lucha, esa es la conciencia de lo que era el balaguerismo militante en ese partido. ¿Por qué Balaguer se consolidó como un gran líder de este país? Con suma complacencia, dice Balaguer, me dirijo a usted con el propósito de testimoniarle mi personal reconocimiento por la generosa labor de asistencia social que realiza en nombre del Partido Reformista para beneficio de las clases más necesitadas de esa localidad del Ceibo.
Al manifestar a usted las más sinceras gracias, aprovecho la oportunidad para saludarle con la más distinguida consideración. Joaquín Balaguer, señores, presidente de la República. Está bien. De esa secuencia de fotos, repito, aparece Suriel ahí, siendo encargado de la misión en Nicaragua, aquí premiado o reconocido, aquí trabajando para la Cancillería. Y bien, ahí está Suriel ya en foto de la hora de hoy, como se dice. Nuestro amigo Papilongo Suriel, un hombre de firmísima convicción balaguerista. Yo felicito a Suriel, ahí está el ministerio reconociendo empleado de la Cámara de Cuentas por su trayectoria en el Estado, honestísimo, como son los balagueristas, los verdaderos balagueristas. Yo felicito a Suriel en su cumpleaños hoy, porque ese es un ejemplo, ese es lo que se llama un soldado del deber partidario, un héroe de la obediencia partidaria, así es que yo lo defino a Suriel. Y me explayo hablando de Suriel, porque ese es un ejemplo, repito, de cómo se consolidó ese liderazgo de Joaquín Balaguer, porque Balaguer era un político completo. Fíjense el trato a un militante que junto a Carlos Eligio Linares y esa gente también de ese balaguerismo puro, sin torceduras, sin intermitencias en ese partido. Entonces Balaguer se ocupaba de ese tipo de gente. Fíjense bien, él no era un hombre, tal vez ni conocía, no lo había visto todavía a Suriel. No lo había, pero supo de la tarea, de esa labor social de Suriel, ayudando a reformistas que Balaguer no lo había podido colocar porque 2 meses o 3 meses apenas que se iniciaba el gobierno. Un gobierno que no tenía dinero para pagar la nómina pública cuando arrancó en el 66. Entonces, esos son los liderazgos. ¿Cómo se consolidan esos liderazgos? Por eso es que Balaguer se constituyó en lo que yo me he atrevido a calificar de doctor de Estado, constructor de Estado, ese Balaguer. Alguna gente, y me voy a extender ahora, algunos amigos que ven este programa muchas veces me critican, me hacen señalamientos de que soy muy balaguerista, que tomo muchas referencias de Balaguer, porque ya que Balaguer se murió, todo eso es verdad, y es posible que yo también me exceda. ¿Pero por qué me excedo? Porque es la sequía, la aridez que hay de políticos con esa conceptualización y con esa formación de Balaguer. Yo, aquí en este programa, tomo a Balaguer de referencia porque es un verdadero referente para este país. Y ojalá todos los líderes políticos que nosotros tenemos se parezcan a Balaguer. Yo no digo que tengan que actuar como Balaguer, porque las circunstancias son las que obligan a los gobernantes a tomar decisiones que muchas veces usted no la puede imitar o no la puede seguir, porque todo depende de las circunstancias. El Balaguer del 66 al 78 fue un Balaguer. El Balaguer del 86 al 94 o 96 hasta el 2002, hasta que murió, fue otro Balaguer, pero hijo de las circunstancias, como decía Balaguer. Las decisiones políticas son hijas de las circunstancias. Por eso, muchas veces tengo que ponderar a Leonel Fernández, porque de los pocos políticos que se parece a Balaguer es Leonel Fernández. No porque imite a Balaguer, no hay que imitar a Balaguer, repito, sino formarse como un político completo de 24 horas. Un político decente, un político sin insultos gratuitos, sin odios gratuitos, sin púas vengativas. Es decir, un político conocedor del Estado, un político que no ofende, pero un político que no va a saquear el Estado tampoco. Es el político como Balaguer que vio hacerse rico a muchísima gente también. Eso le pasa a Leonel Fernández, porque hay políticos así ahora. Lo que hay que formarse es como un político de verdad.
formarse como un intelectual de la política. Y Balaguer fue un intelectual de la política, por eso siempre lo declaro como un doctor de Estado. Leonel Fernández corre por esa vía y ojalá los demás se formen como gente de Estado, porque eso es lo que faltan, constructores de Estado en este país. Principalmente en ese partido, el PRM, que puede comenzar una dinastía, diríamos, de casi una dinastía de todos estos jóvenes que tienen aspiraciones y que mañana quieren ser presidente de la República, pero tienen que fajarse, estudiar y a formarse para no venir a buscar un Estado rico, un Estado pobre, un Estado que tiene las arcas de la bóveda extranjera abiertas para usted hacer y deshacer y votar cuartos, como se dice en el Cibao, votando los cuartos. No, así no es. Es haciendo un uso racional de los recursos del Estado y mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos con obras que impacten social y económicamente, impacten las comunidades y dejen un resultado sobre la base de ser obras que, aunque, como hemos dicho, no solamente necesarias u obras prioritarias, sino obras de envergadura, como yo he señalado. Eso no es cosmetología política ni ornato, eso va acompañado, como yo he dicho otras veces, van acompañadas de que de esas políticas de seriedad, de control del Estado y de crear el Estado, porque he señalado muchas veces aquí que esos regímenes de Balaguer consolidaron el Estado dominicano, y yo recuerdo que solamente en los 22 años Balaguer promulgó más de 89 o 90 leyes. Oigan bien, más de 90 leyes promulgó Balaguer, consolidando el Estado nacional. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, el ministro Paliza es un político muy dinámico y es un funcionario dinámico también y da la cara
porque es un funcionario que está siempre, diríamos, recibiendo y mandando fuego, como dicen, porque no lo atacan a él personalmente, tampoco él hace uso de esos ataques personalmente contra nadie, pero hace sus ataques institucionales, como decimos, porque como partido o partidarios o institucionales por parte del Estado, porque él es un funcionario de primer nivel, el ministro administrativo de la presidencia. Pero Paliza parece que se ha subido en la empalizada, como dicen por el Cibao, porque el ministro, aunque es loable que da la cara, pero hay que saber dar la cara, pienso yo, porque la política aquí en este país, usted da, pero usted recibe. El PRM se ha sentido muy molesto, parece, por la campaña que se ha llevado a cabo, que ha llevado a cabo una oposición que se pasó 3 años callada prácticamente, porque imagínense ustedes, y que incluso también estuvo cercada a raíz del inicio del gobierno, porque el presidente iba, como se dice, iba silbando, porque imagínense ustedes con aquellos juicios, un PLD en total desbandada y desintegrándose, Leonel Fernández todavía saliendo de una situación de debilidad partidaria e incluso la participación en las elecciones se veía sin peligro para el gobierno, 5%. Se podía ningunear a Leonel Fernández, el PLD en desintegración y sus principales figuras huyéndole a la justicia, o la justicia detrás de ellos, el brazo largo de la justicia. El gobierno se iba sintiendo, se sentía, como dicen, en su propio ambiente, con aire fresco, soplado por ese viento favorable, sin ningún problema serio que le afectara la imagen del gobierno. Se podía dar el lujo de errar el gobierno. Bien, en ese ambiente, el gobierno era un encanto. Como siempre, se le brindó la hospitalidad, la amabilidad que obliga a un presidente nuevo cuando entra al poder, más esa política de transparencia, esa absorción, diríamos, de todos los músicos mediáticos y forman una verdadera orquesta mediática. El gobierno iba, como se dice, en viento favorable, llevaba la nave del Estado, la bóveda abierta de par en par, la bóveda extranjera, mucho dinero, una mayoría congresual supremacista, y entonces lucía imbatible: presidente, usted va a durar todos los años que usted quiera siendo presidente. Los gobiernos actúan así, y los partidos oficialistas también actúan así y se creen que son insustituibles. Pero comienzan los problemas luego a llegar, porque la bisoñez y la misma mentecatez de muchos y todas esas orquestas mediáticas comienzan también a sonar todo al mismo tiempo, y usted termina poniéndose loco. Por eso hay que oír, siempre hay que escuchar esa sentencia latina, que yo la cito muchísimas veces aquí: el fin corona la obra. Mucho cuidado, se lo hemos dicho. Además del otro, hagan lo mal hecho, sepan hacerlo bien hecho. Como decía Maquiavelo, que lo imperfecto debe lucir perfecto. Oigan qué razonamiento. Cité a Maquiavelo, que digo, yo tengo un libro de cabecera de Maquiavelo. A mí me encanta leer a Maquiavelo y lo digo con toda honestidad. Y estoy leyendo a Claude Lefort, un filósofo francés, genial, gran escritor, que escribió Maquiavelo, lectura de lo político. Un libro magnífico, a mí me encanta. Y yo me encanta leer a Maquiavelo, porque es que una genialidad uno leer estas cosas, esas experiencias y todas esas sentencias de Maquiavelo. Entonces,
El fin corona la obra, sentencia latina. ¿Qué quiere eso decir? Usted comienza muy bien, pero usted puede terminar muy mal. Pero eso siempre uno vive advirtiéndoselo a los gobiernos, porque los gobiernos se ponen locos. Yo me acuerdo del gobierno de Salvador de Blanco, eso iba silbando también. ¿Y cómo terminó aquel gobierno? Salvador se paraba en los semáforos, bebía agua de coco y bueno, y eso se brindaba en el palacio, era agua de coco en vez de vino y agua de limón. Aquí no hay vino, se acabó la parranda. Señores, y hay que ver cómo terminó aquel gobierno, en forma apestosa. Igualmente el gobierno de Hipólito Mejía, eso comenzó que eso era un encanto. ¿Y dónde terminó aquello? En la hondonada, por no decir en el basural de la historia. Pues este gobierno comienza a dar señales de agotamiento, como hemos dicho, de pudrición, porque son los daños que se han visto en las redes. El gobierno se ha visto, mejor dicho, el PRM ha visto que se degrada, que se baja, que hay un descenso en el aprecio del gobierno. La gente está muy disgustada, tiene problemas que le hablan muchísimas mentiras y le dicen cosas y no se cumplen y entonces le estrujan en la cara un bienestar que la gente lo sospecha, como digo, la verdad sospechosa. Paliza está cayendo, digo yo, en verdades sospechosas. El gobierno se ha ido creando ese ambiente de verdades sospechosas. Creo que eso es una obra, de Juan Ruiz de Alarcón. La verdad sospechosa es un drama, yo creo, de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Ay, Dios mío, yo me acuerdo cuando leía a Ruiz de Alarcón y Mendoza. El jorobado de México. Los años 1600 y pico se tiraba, como dice, con Lope de Vega, tenían sus choques, qué sé yo, porque en esa época se tiraban esos dramaturgos. Pero Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, creo que eso es una obra de él, la verdad sospechosa. Entonces esas son verdades sospechosas. ¿Qué dice Paliza? Dice el señor Paliza: existe una diferencia clara entre nosotros, una que todos podemos ver. No somos iguales, demostrado en nuestro paso por el Estado, con más transparencia, más controles y auditorías públicas. Yo he dicho, el desencanto siempre persigue al entusiasmo. Esa es una expresión que también le he usado otras veces aquí. El desencanto siempre persigue al entusiasmo. Ese entusiasmo era al principio, señor Paliza, por esas cosas que yo acabo de decir. Hoy no es así, porque cuando se audite el metro, cuando se audite, fíjense, Intran, todavía Intran no se ha auditado, y miren el escándalo. Cuando se audite educación, cuando se auditen todas esas Aerodón y todas esas locuras que ha habido y esos excesos, el fin va a coronar la obra. No es lo mismo usted tener la oportunidad de cuestionar o de auditar a un PLD que salió del poder en forma apestosa, porque si el PPH lo hubieran sacudido también en el 2004, imagínense el lío que era aquello, que Leonel Fernández tuvo que para un fiscal prácticamente sacarlo de circulación, porque quería llamar a interrogación a Hipólito Mejía, expresidente de la República. Eso no se podía, porque entonces la gobernabilidad peligraba, porque era la mayoría del PRD en el Congreso, pero después tuvo la mayoría el Congreso. ¿Y qué hizo el PLD? Se guardó por la gobernabilidad, porque lamentablemente eso es lo que pasa. Ahora, aquí no se ha auditado todavía el gobierno de don Luis Abinader. Por eso es que digo, el fin corona la obra. Hay que esperar que termine. Miren, cuando usted termine y hagan una auditoría de todas esas APP, que la misma carretera del AMBA, por fin, ¿en qué está la carretera del AMBA? Yo no sé en lo que está el AMBA, pero Bergantín, y cuando se haga esa carretera, ¿a quién beneficia esa carretera?
en qué propiedades termina o afecta o ayuda para mejorar proyectos turísticos, porque todas esas cosas hay que verlas, pero esas se ven después. Aerodón, cuando eso se audite bien y se vea y se aclare, que incluso Leonel Fernández prometió que iba a enviar eso al Tribunal Constitucional. Esa es una primera prueba de fuego para el Tribunal Constitucional. Vamos a ver cómo va a salir aquello. Mandar hacerle un cuestionamiento en el Tribunal Constitucional a ese contrato de Aerodón. Hay que ver cuando él se pronuncie, el Poder Ejecutivo, y promulgue aquello, no sé. Entonces, hay que esperar que las cosas sucedan, que termine el gobierno, que se asiente esos furores, se asientan, y luego se auditan toda esa gestión gubernativa. Si el gobierno de don Luis Abinader pierde las elecciones, señores, y viene esas auditorías, ustedes se imaginan el agro. Agricultura no resiste una auditoría, yo lo he dicho muchísimas veces aquí, el agro entero no la resiste. Tal vez el Banco Agrícola, porque el Banco Agrícola es una institución muy vieja y tiene unas normas que hay que cumplir, y es muy difícil que ahí se puedan hacer diabluras muy pronunciadas. Pero el agro está que no resiste una auditoría. Entonces, cuando auditen todo aquello, cuando auditen a educación, ¿qué va a pasar? Ustedes saben el desorden que ha habido en educación, que hasta sobraron como 8,000 millones de pesos, no se pudieron gastar del presupuesto. Una cosa de loco. Es decir, cuando pasen esas cosas, señor Paliza, entonces hay que celebrar mi paso, mi transparencia, no somos iguales. Entonces ahí sí se puede decir que no son iguales. No, nosotros pasamos por el poder y salimos limpios. Entramos a ese fango del Estado Dominicano, entramos a ese lodazal y salimos ni siquiera salpicados. Estamos como paños de altares. Bien, excelente, pero hay que salir y rendir cuentas, porque ese es el problema, es rendir cuentas. Después que uno rinde cuentas, entonces usted dice, bueno, que me ausculte, porque no todos los funcionarios del PLD, del gobierno de Danilo Medina, salieron por vía de la corrupción o salieron enriquecidos por ser corruptos, no todos, ni del gobierno de Leonel Fernández. Hay corruptos porque en todos los gobiernos se cuelan esos corruptos. Esa es la pura verdad. Entonces, yo creo que el señor Paliza se ha envalentonado con eso. Entonces se sienten mal que la oposición tenga un discurso muy crítico, pero es que la oposición le han dado el material de trabajo para que sean críticos, se lo han dado ustedes mismos. Hay que tener cuidado con eso. Vamos a seguir después de la pausa, porque quiero referirme también a los puentes que se han entregado por Puerto Plata y que yo creo que eso está muy bien. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Ya usted sabe, mi señora, páseme su usuario y su clave del banco para depositarle ese dinero de una vez. Ay, pero ahora mismo. Si lo das se van, esos datos tuyos se van. Si los das, se van. Esos datos tuyos se van. En el momento en que lo envíes te van a hackear. Hay hackers por ahí esperando por ti. No envíes tus datos porque son solo para ti. Son solo para ti. Son solo para ti. Protege tus datos privados. No los compartas con terceros ni accedas a páginas o enlaces desconocidos. Proteger tu información privada es tu deber. Son solo para ti. Son solo para ti. Exacto. Tus datos son solo para ti. Protegerlos es tu deber. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, pues con ese tema que yo traía del segmento anterior, yo haciendo mis reflexiones, digo, el presidente hace pocos días le hicieron una pregunta, creo que fue en un programa de radio que él asistió, y le preguntaron sobre los actos de corrupción de su gobierno. El presidente, con mucha razón, una buena salida política, dijo, no, yo no interfiero en eso. La responsable de eso es el Ministerio Público, la justicia, que actúa el Ministerio Público. Es decir, el presidente actuó correctamente, políticamente hablando lo hizo correctamente, porque no se va a incriminar, o va a decir, no, yo lo he tolerado, y yo no, respondió correctamente. El presidente Abinader tuvo buen juicio ahí. No, el Ministerio Público que sabe de eso. Entonces, doña Miriam Germán tiene que pisar fino porque va a dañar su imagen. Si no actúa Miriam Germán, nuestra admirada magistrada y amiga de nosotros, de la familia también, porque la esposa mía es Berito también, bueno, y de Salcedo, imagínense usted. Entonces, Miriam tiene que dar una explicación de eso, porque eso es prácticamente una imputación. Es decir, el Ministerio Público se ha quedado contemplando la corrupción de este gobierno. Porque si no se pide una auditoría de educación, el Ministerio Público no va a saber lo que ha pasado. O no hay confianza en la Cámara de Cuentas para que hagan la auditoría de educación y liberemos, podamos liberar a ese señor que se llama Fulcar de sus hechos graves, e incluso el que está nuevo, que ya también se le acusa de haber hecho un acto ahí parece de prevaricación. Entonces, yo he dicho, el metro resiste una auditoría, agricultura resiste una auditoría, Supérate resiste una auditoría, el Intran resiste una auditoría. Todos esos casos que se han señalado, actos de corrupción, todo eso que ha pasado en la OPTI, todo lo que está pasando en esa red, y que eso he dicho, es pudriéndose el gobierno, es que está. Entonces esas cosas tienen que aclararse. Si no se aclaran ahora, porque hay turbidez, el agua a medida que va pasando, como dicen, se va aclarando. Terminarán entonces luego, cuando salen del poder esos gobiernos, ahí es que se sabe, como decía yo anteriormente, lo que tiene esa sentencia latina, el fin corona la obra. Eso es muy lógico, es al final que se sabe cómo son las cosas, porque no es cómo se comienza, es cómo se termina. Bueno,
El ministro Paliza habló de los puentes, y eso está muy bien, son dos obras importantes. El gobierno ha inaugurado el puente que le llaman del Cangrejo, Puerto Plata, la zona norte, y otro puente, creo que en Sabaneta, son puentes muy importantes, las zonas son zonas agrícolas muy productivas, y la otra una zona turística y productiva también, pues Sosúa y todo eso, Gaspar Hernández y todos esos pueblos por ahí de la banda norte, de la costa norte, Cabrera, Bretón, Río San Juan, todos esos pueblos que están en la costa atlántica de la isla o de la República Dominicana. Pero el ministro Paliza hizo referencia de la flexibilización que crean unas nuevas tecnologías que se han usado para esos puentes, para las cargas más pesadas de las carreteras y todo eso. Pero yo quiero hacerle una advertencia al propio ministro Paliza, porque él no tiene que saber de eso. El Ministerio de Obras Públicas que tiene que dar respuesta de eso. Nosotros hemos dicho que aquí hay un relajo con las cargas, las supercargas de los camiones y de todas estas colas y estas patanas de muchísimos ejes que cargan cargas muy pesadas, pero no lo pesan, no se sabe qué peso tienen esos vehículos y dañan los pavimentos de las carreteras. Esos puentes están diseñados para soportar todas esas cargas, porque usted dice un puente, pero tienen que saber qué cargas pueden pasar por ahí. Pero ¿y si en la carretera no hay una balanza camionera, una balanza para pesar esas supercargas? ¿Qué puede pasar? Entonces, por eso es que hemos hablado de esas balanzas camioneras, que por qué que Obras Públicas no se ocupa de tanto dinero que este gobierno bota y gasta y dispendia en publicidad, en páginas de periódicos. Ustedes ven diariamente, son 7 y 8 páginas, replicadas en 8 o 10 medios y periódicos. Es una cosa de loco el gasto que hay en eso. Y vemos entonces como cosas que decíamos ayer, el ornato de la avenida del Muelle allá, muy bonita, entonces una cloaca viene y desbarata prácticamente todo el área de la Ciénaga, le inunda y le llena de basura y le llena de materias fecales o materias en descomposición, es decir, o materias descompuestas, materias orgánicas, y dañan todo. Entonces, ¿qué más útil? El ornato o hacer los drenajes pluviales y los drenajes cloacales de aguas negras. Esas cosas son vitales para la salud, no es solamente tener un Antonio. Yo leí ahí una gente que dicen ellos que ahora lo que se ha convertido eso en una barrera, la avenida del puerto, o de allá de la ribera de los Samas, el Domingo Sabio, porque entonces devuelve el agua y le inunda las casas, cosa que uno no sabe. Pero ¿y dónde están los drenajes? Porque tiene que drenar al río o a algún sitio, qué sé yo, no sé, pues yo no soy ingeniero de sanitario, pero son cosas, qué sé yo, de simple ingeniería, llamaría yo. Y hay que tener cuidado, porque yo he señalado que uno de los primeros problemas que ha mostrado el gobierno es el tramoyismo, usar el tramoyismo como argumento político. Y el tramoyismo es un efectismo, pero en el fondo se cae porque no hay sustento de las políticas que se avivan o se exhiben sobre el tramoyismo. Ese exhibicionismo. El INDRI dice, no fue necesario poner a operar la vigía, el canal de la vigía. La gente dice, ¿y entonces para qué limpiaron la vigía? Si no era necesario. Para tenerlo limpio. Y ahí están las bombas por si se necesitan. Pero ahora no se necesitan. ¿Por qué no se necesitan? Porque el río tiene suficiente agua. Es verdad. El río tiene mucha agua ahora porque las lluvias han sido intensas, toda esa cuenca dominicana es grande, la cuenca que es la mayor. Por eso he dicho, la distribución del agua en el río Masacre tiene que ser una distribución justa y equitativa, no en partes iguales. Lo he señalado aquí por el protocolo del 1936.
El artículo 6 prevé eso. Y el 10 del 29. Las partes iguales, lo he señalado aquí, se refiere a donde está el Artibonito, porque las dos cuencas más o menos aportan una gran cantidad de agua casi en proporciones iguales, aunque las nuestras la depositan en el Artibonito haitiano y en el Artibonito dominicano. Entonces, ¿quién se beneficia es Haití? De la de Haití no nos beneficiamos nosotros, se benefician ellos también. Pero ahí está en partes iguales. ¿Y por qué le dimos tramoya? Porque se hizo ese canal, se limpió ese canal, como ya está la solución al problema de los haitianos con su canal. ¿Y qué ha pasado? No es necesario usarlo porque el río tiene agua. Y cuando el río no tenga agua, ¿qué va a pasar? No se puede usar tampoco. Entonces no se usa porque tiene mucha agua, pero no se va a poder usar porque tampoco tiene agua. Porque cuando no tenga agua no se va a poder usar. ¿El canal de dónde van a sacar los 15,000 galones por minuto? Si el río va a estar en un estiaje, tal vez pasando 1 o 2 metros de agua. De la presa no han hecho nada, ni los estudios de la presa de Don Miguel. Porque es que se habla y se dice, no, ya estamos estudiando, esa presa ya se va a presupuestar, prácticamente se va a someter a estudios y ya están los estudios hechos y se va a someter a licitación. No se ha hecho nada, ni fondos se apartaron para eso. Pero eso es tramoyismo todo. Decir cosas que no se van a hacer, ni se pueden hacer, porque no se pueden hacer a la carrera, porque la mediocridad se nutre de la rapidez. Probablemente esa presa de Don Miguel haya que hacerla en el Tamarindo, todavía un poco más alta, según los estudios de lo que yo he leído y todo. Probablemente. Entonces, yo no sé por qué que se actúa así, en forma tan precipitada y también tan cuestionada, porque no hay necesidad de hablar mentiras, ni de estar hablándole cosas a uno, espejismo, creando espejismo, tramoyismo puro, como hemos dicho, para hacer imágenes de qué sé yo, de obra teatral, de obra bufa. No se ha hecho nada con el vigía. No, eso es para cuando el río tenga menos agua, pero cuando tenga menos agua no se va a poder usar tampoco. Porque ahora, ¿por qué se están usando el riego en las zonas que siempre se han irrigado allí en Dajabón? Porque hay 2 diques, aguas abajo del río, incluso aguas abajo donde están los haitianos tomándola, haciendo su toma de agua. Porque los haitianos lo que están haciendo, pienso yo, es un flumen. Ellos no están haciendo un canal ahí como para irrigar, sino un flumen para conducir agua de ese río. Me imagino tal vez que el río ahora, como tiene un gran caudal, dirán, bueno, vamos a derivar 5 metros de lo que están bajando por aquí, lo vamos a derivar prácticamente medio río. Lo vamos a echar por este flumen, lo llevamos a una laguna o a un estanque, qué sé yo, o un reservoir donde ellos tendrán por ahí, o harán. Vamos a llenar este estanque aquí, nos sirve para irrigar y mientras tanto estamos alando agua del río que tiene mucha. Cuando el río no tenga agua no alamos nada, pero tenemos agua almacenada allí, dirán los haitianos. Yo no sé porque yo no conozco qué es lo que están haciendo, pero por lo que veo el cajón que han hecho es un flumen. Eso es lo que están haciendo los haitianos. Pero el canal Vigía no va a funcionar. Porque si no funciona ahora porque hay mucha agua. Y los 2 diques más aguas abajo, el veterano 1 o el veterano 2, qué sé yo, veterano 0 y veterano 1, creo que así es que se llaman esos diques, derivadores. Como hay mucha agua ahora, derivan agua y mojan, irrigan la zona que se están irrigando en Dajabón. Pero repito, cuando el río seque, que venga el periodo duro de estiaje, no tiene agua, entonces la vigía tampoco va a tener agua. O desviar la poca agua que traiga el río, desviarla por la vigía y a los haitianos dejarlos secos, que no solamente van a contemplar la luna. Entonces ahí va a rechinchar Haití, pero ya República Dominicana me imagino que habrá tomado las previsiones. Un desastre la política de frontera del gobierno, ha sido un caos y no han dado pie con bola. Esa es la pura verdad. Hemos hecho el ridículo allí, unas bravuconadas que fueron
para dejarse oír solamente, no, por no decir una especie de rebuzno, ¿no? Digo yo, Dios mío, el que rebuzna ahora mismo es Donald Trump. Esos rebuznos de Trump sí son preocupantes, porque la verdad que Estados Unidos está en una situación, eso que le ha pasado a Trump, que el propio Biden ha dicho, sí, él fue el que insinuó la insurrección del 6, es decir, la justicia de Colorado. Pero ¿y si eso se replicare? ¿Y si esa decisión la toman en Georgia y la toman en Dakota o en New Hampshire? En Iowa, no sé si en Iowa, pero en Iowa yo creo que son las primeras primarias republicanas, serán en Iowa. Pero imagínense que eso se replique en 4, 5, 6 estados más, o 7 u 8 estados de los Estados Unidos, se replique la decisión de no permitir la inscripción de la candidatura de Trump. ¿Qué va a pasar? Ese caso lo va a llevar a Suprema Corte de Justicia. Habrá que ver todo lo que pasa en Estados Unidos, pero hay una situación de que es difícil que Donald Trump escape de la responsabilidad que él tuvo con esa insurrección, porque él fue que insurreccionó a todo ese tigrismo de la política norteamericana para hacer ese escándalo y ese desorden que pasó en ese Congreso. Que nadie dude que hay que ver aquello, lo que estuvimos viendo en la televisión ese día, y viendo los gestos del señor Donald Trump, que se me parecía mucho a lo de Mussolini. Dios mío. Bien, les invito a que lean la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que toda la semana publica su tercera entrega de Lenidad o Rigor, tal es la cuestión. Esa es la tercera entrega del doctor Marino Vinicio Castillo. Espero que todos, señores, celebren, mis amables televidentes, mis amabilísimos televidentes, disfruten de su Nochebuena y de su Navidad, que sea todo en familia, que se disfrute con la prudencia necesaria, no solamente para tomar trago, sino para comer, que es muy importante. Y entonces todos vamos a tener una feliz Nochebuena, una feliz Navidad y un año nuevo muy próspero. Ojalá todo sea de bienestar a la familia dominicana. Gracias por su atención como siempre y nos vemos, ya será para el martes o miércoles, por allá estaremos de nuevo en estos asientos de primera línea de Teleimpacto. Gracias y felices Pascuas de la Natividad.